Os explico un poquito de qué va a ir este webinar. Es como un webinar introductorio a alguno que va a venir a posterior. Es un poquito eh, qué pretendemos evaluar en pretemporada. En mi caso, pues yo estoy como fisioterapeuta y redactador en el español con el equipo femenino. Yo me encargo sobre todo de las jugadoras lesionadas y de intentar detectar riesgos de jugadores con potencial alto de sufrir una lesión. Todas tienen algún riesgo, pero bueno, sabemos que hay algunas que tienen más riesgo que otras y es un poco lo que os voy a explicar aquí, cómo lo hacemos, cuáles son los pasos a seguir para detectar pues estos indicadores o qué deberíamos de hacer o al menos lo que yo hago. Hay varias maneras de verlo, hay varias maneras de hacer las cosas, pero bueno, os explico lo que hago sobre todo durante la pretemporada con este equipo. Lo que puedo hacer en clínica puede ser parecido, pero sí que es verdad que aquí dispongo de mucho más tiempo para hacer evaluaciones varios días. En clínica al final pues me tengo que quedar con alguna evaluación que me dé un dato importante y la voy replicando porque no tengo, o sea, no encuentro bien cada semana pues evaluar al paciente y dedicar una hora a evaluar o una hora y media o 2 horas. Prefiero hacer otras cosas en este sentido. Así que nada, vamos a empezar un poquito con este webinar. Ya os he explicado un poquito por dónde va a ir. Esto va a ser algo más teórico con un poco de práctica y el siguiente que voy a proponer hacer sí que va a ser ya pues un caso práctico, cómo lo haría y así se verá un poquito más claro. Primero de todo os pongo esta pirámide, yo creo que es importante, que al final es una pirámide que sacó esta autora a nivel de la prevención de lesiones, dónde está la base, hasta dónde va el final. Yo creo que es muy importante saber en qué contexto estamos, con qué tipo de deportista, cliente, persona estamos, ¿sí? Todo esto es muy importante, va a determinar bastante el riesgo que pueda tener. O sea, la materia prima que tenemos es básica. Sabemos que, por ejemplo, pues si estamos en un equipo femenino de nivel alto y un equipo masculino de nivel alto, seguramente vamos a tener algo más de riesgo en el femenino simplemente por el riesgo que conlleva sufrir lesiones en el fútbol femenino o en el deporte femenino. Pero luego si ya nos ponemos en niveles muy altos, un equipo de primera división de fútbol masculino con un equipo de primera regional a unas exigencias parecidas, pues seguramente los de regional van a sufrir mucho más que no los que están preparados para ese tipo de competición. Luego tendremos pues cómo monitorizamos esa carga, cómo gestionamos la carga durante la semana, durante los meses, durante todo el proceso. Esto va a ser muy básico y es algo que evaluamos constantemente con datos objetivos o con datos subjetivos muchas veces, sensaciones de la persona. Luego, cómo está esa persona desarrollada a nivel atlético. Un ejemplo muy fácil, no es lo mismo, yo que he trabajado también en baloncesto, no es lo mismo el jugador español de baloncesto que el jugador americano de baloncesto. Tienen un desarrollo atlético muy diferente, tiene una cultura del entrenamiento muy diferente y eso también nos va a predisponer más o los va a predisponer menos. Luego, la manera de moverse, la estructura que hay en el mismo equipo a nivel de tratar esas lesiones. Luego, cómo tratamos, cómo llevamos el proceso de readaptación, cómo lo llevamos a cabo. Eso está ya hacia el final. O sea, eso ya prácticamente es poco importante a nivel de tener una lesión. Y luego, pues el factor suerte que siempre va a estar. Sabemos que hay jugadoras con más o con menos suerte, por lo que sea, pero ese factor también es importante. Así que lo más importante es materia prima, cómo hemos trabajado todo su potencial, cómo hemos sacado el jugo a la situación para que no se dé esa lesión. Un poquito cuando queremos evaluar, pues nosotros necesitamos para rendir, necesitamos un análisis. Muchas veces hay gente que es capaz de hacerlo simplemente llegando ahí, mirando un poco y sabe si esa persona está preparada o no, o si está fuerte o no está fuerte, pero muchas veces necesitamos ese dato. Algo que va a continuar es qué test seleccionamos, que sean válidos y que se puedan realizar.
¿Cómo empezamos con esos test? ¿Cuáles son los resultados iniciales? ¿Cómo diseñamos un programa de entrenamiento o un programa de reducción de riesgos lesionales? ¿Y cómo retesteamos? ¿Cuándo volvemos a retestear? ¿A la semana 2? ¿A la semana 4? ¿Vamos haciendo un seguimiento constante? ¿O qué hacemos para ir evaluando? Es un poquito pues, a nivel de esquema lo que podríamos hacer. Luego lo veremos un poquito más claro. Más cosas que nos pueden afectar a nivel de la lesión. Tenemos la lesión, tenemos el atleta, tenemos su deporte, la asociación y el país. Todo esto nos va a condicionar a nivel de tener más o menos riesgo de lesión. Haber sufrido una lesión previa, sabemos que eso ya nos predispone a tener una lesión. El tipo de atleta que tenemos delante, también hay atletas más susceptibles que otros. El tipo de deporte, habrá deportes más lesivos que otros por lo que sea. Un deporte de contacto, pues seguramente es más fácil que te lesiones a nivel de la cabeza que un deporte que estás más estático o que no hay oposición. Luego, esa asociación, cómo se comporta, qué recursos tiene y luego el país, medios, todo esto que también es muy importante. Un poquito preguntas que nos podemos hacer cuando estamos en esta situación en pretemporada o en cualquier momento de la temporada. Por ejemplo, en estos casos cuando evaluamos jugadoras, si llega una jugadora en mercado de invierno, pues hay que evaluar, hay que ver en qué estado se encuentra. Si llega una jugadora a mitad de temporada, donde sea, pues también intentamos buscar ese perfil que tiene esa persona. Entonces, primero de todo, vamos a preguntarnos qué lesiones son las más comunes en ese deporte. ¿Qué requisitos físicos tiene ese deporte y esa posición? ¿Sí? Sobre todo la posición en el campo que está jugando. ¿Cuáles creemos que son esos factores limitantes desde el punto de vista físico? ¿Dónde podemos ayudar a esa persona? Esto preguntando muchas veces ya nos lo comentan y simplemente necesitamos algún test que nos justifique eso. Si tenemos relación con el staff, intentar preguntar qué modelo de juego va a tener, cómo va a ser la competición, cómo va a ser su manera de afrontar los partidos. Todo esto nos puede ayudar a cribar un poco pues hacia dónde va a ir nuestra preparación, hacia dónde va a ir nuestras estrategias de recuperación, nuestras estrategias de entrenamiento complementario. ¿Qué capacidades somos capaces de evaluar? Esto también es importante, no todo lo podemos evaluar, o para evaluarlo necesitamos una maquinaria que tiene un coste muy elevado, que no nos interesa, más que nada porque no podemos afrontar su coste, pero tenemos que saber qué cualidades podemos evaluar. ¿Qué aspectos son entrenables? Habrá aspectos que podamos entrenar, como puede ser la fuerza, y habrá aspectos que serán o no entrenables o muy difícil de entrenar. Y al final preguntamos, ¿qué vamos a valorar? ¿Qué queremos valorar? Un poquito lo que hago, en mi día a día, o sobre todo en ese periodo de pretemporada, es primero identificar qué áreas de debilidad o dolor van asociadas al rendimiento para proporcionar una plataforma o unas estrategias válidas y lo más óptimas, más individualizadas para reducir o gestionar ese riesgo de lesión. Lo que hago a continuación es evaluar las diferentes capacidades condicionales específicas en un entorno. Voy a determinar puntos de referencia, intentaré buscar esa normalidad en una población determinada, en función edad, en función posición. Es difícil, pero bueno, podemos encontrar valores normativos o simplemente de haber evaluado pues durante unos años, tener una media estándar. Evaluar en el caso que haya una lesión previa, esa lesión previa, cómo está recuperada, cómo está a nivel condicional de esa lesión, si le afecta o no le afecta. Vamos a intentar mejorar esas capacidades físicas, técnicas y psicológicas para intentar alcanzar niveles de rendimiento alto y sobre todo que esté disponible para la semana de entrenamiento. Y luego lo que vamos a hacer es desarrollar programas de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento de lo que creamos que es necesario para que alcance ese máximo rendimiento. Al final sabemos que la aparición de una lesión tiene efectos muy variados en el deportista, entre ellos la reducción del tiempo dedicado al entrenamiento o la competición, que eso al final va a implicar un efecto negativo sobre su rendimiento, sobre su estado,
sobre muchas cosas el hecho de no estar disponibles genera bastante desorden a nivel mental. Si no están cómodos, quieren jugar, no están con el grupo, todo esto les va a afectar psicológicamente. Luego va a tener unos costes financieros que esto a nosotros no nos va a repercutir directamente, pero sí a la asociación, y luego todas estas implicaciones psicológicas que decíamos. Y al final pues tenemos estas dos ecuaciones o estas dos maneras de verlo. Tenemos un atleta susceptible a tener lesión más un mecanismo de lesional. Lo más probable es que el resultado sea una lesión. Si tenemos un individuo predispuesto más unos factores de riesgo extrínsecos, pues vamos a tener ese individuo susceptible. ¿Sí? Simplemente que veamos un poquito la diferencia. Un poquito vamos a entrar en los pasos. Lo primero que yo quiero es identificar esos riesgos e índices de lesión individuales. Si aquí miramos incidencia lesional de ese deporte, la severidad lesional. Habrá lesiones de larga duración y habrá lesiones de corta duración. Vamos a tener que identificar cuáles son. Deporte o área de desarrollo, donde estamos. Pues estamos en fútbol, en atletismo, en baloncesto, lo que sea. Todo esto tenemos que saberlo. Esos factores de riesgo, modificables y no modificables. Los no modificables no vamos a poder hacer mucho, pero bueno, los vamos a tener en cuenta para lo que sea necesario. Pero los modificables sí que los podemos solucionar o podemos ayudar al atleta que tenga un perfil de menos riesgo lesional. Y luego determinar cuáles son los factores de riesgo más relevantes. Por ejemplo, aquí he puesto ejemplos. En lesión de isquiosural, pues podría ser la fuerza isométrica de isquio, no de isquión, falta esa N, sobra. En el hueso no vamos a valorar esa fuerza. Una lesión de cadera, pues por ejemplo, podría ser la rotación interna de cadera. ¿Puede ser ese el factor de riesgo más relevante? Puede ser que sí y puede ser que no. Y una lesión de tobillo, pues por ejemplo, podría ser la dorsiflexión de tobillo. ¿Va a ser esta siempre? Pues seguramente no, pero si tenemos una dorsiflexión de tobillo limitada, sabemos que tenemos riesgo a sufrir un tipo de lesión o a estar predispuestos a sufrir un tipo de lesión. Pero he tenido casos de jugadores con el tobillo fijado y que nunca ha tenido ninguna lesión a nivel de tobillo. Puede pasar esto. La rotación interna de cadera, pues en futbolistas es bastante típico que esté limitada, pero no a todos les da problemas, ¿vale? Simplemente he puesto ejemplos para que se vea claro. Igual que en un cruzado, pues que haya un valgo dinámico no siempre va a ser un riesgo importante, porque tenemos que identificar por qué se da ese valgo dinámico. Por la cadera, por el pie, porque no sabemos interpretar la información que necesita esa rodilla. Pueden ser varias cosas. Vemos aquí diferentes ejemplos y diferentes test que podríamos hacer. Pues en este caso son test que yo realizo para jugadoras que han tenido ligamento cruzado anterior, han tenido lesión o tienen la lesión. Test que puedo ir haciendo para ir progresando y viendo cómo están. Por ejemplo, el primero que vemos es un lunge en posición de acelerar. Vemos un aislado para cuádriceps en leg extensión a 90 grados. Es un test que podemos hacer desde una forma bastante precoz hasta el final para determinar cuánta fuerza tiene ese cuádriceps. Será importante, no lo sabemos. Uno para la cadera, sabemos que tener unas caderas fuertes pues nos puede ayudar a que funcione mejor toda la estructura, y luego pues uno para isquios para determinar cuánta fuerza tienen esos isquios. Pero simplemente son ejemplos, pueden haber más, pueden haber menos, pero simplemente ejemplos. Seguimos con el segundo paso. Vamos a seleccionar los test adecuados para evaluar esa susceptibilidad, ¿sí? Entonces aquí nos tenemos que hacer diferentes preguntas. ¿Ese test es válido de la variable de interés? Al final aquí es si los resultados nos van a indicar de forma precisa la variable que estamos investigando. Si yo quiero evaluar la fuerza de cuádriceps de forma aislada, pues seguramente el mejor test es una leg extensión a 90 grados, por ejemplo, o es un isocinético a cierta velocidad. Pero todos disponemos de estos materiales, pues seguramente
es difícil disponer de una isocinética. Dentro de nuestras posibilidades, pues en este caso, para evaluar el cuádriceps de forma aislada, pues tenemos el test de 90 grados en la extensión de forma isométrico. Esa prueba tiene una fiabilidad suficiente intra e intersujeto. Al final aquí lo que queremos ver es si hay un error constante o simplemente el test siempre es igual, lo haga la misma persona o la hagan otras personas. Por ejemplo, si hago ese test de 90 grados de leg extension, me va a dar un resultado constante, lo haga yo o lo haga otra persona. Pues seguramente este test, que es muy cerrado y que la posición es de una manera, pues ese test va a ser fiable. Sí, va a ser fiable. Otros test, como por ejemplo el que hemos visto, el primero que había, que era de aceleración, pues seguramente aquí va a ser más complicado, porque si no medimos exactamente los grados de flexión de rodilla, la colocación del otro pie, del tronco, pues los datos van a tener un error constante. No va a haber siempre un error, no va a haber siempre una constante a nivel de resultado. Los saltos igual, sí, los saltos es un buen test, es fiable, lo haga un evaluador o otro siempre y cuando respetemos la técnica. Y luego, si esa aplicación es válida para la prueba, ¿sí? Al final es simplemente si tiene validez. No es que solo sea apropiada, sino que realmente nos dé una información de interés. Habrá pruebas que son muy válidas, que están muy estudiadas, pero a lo mejor la información que nos dan pues no nos gusta, no nos sirve o no evalúa lo que nosotros queremos. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, si yo evalúo esa fuerza de cuádriceps a 90 grados, pues a lo mejor no es válida para determinar si ese jugador está preparado para poder jugar, para poder saltar, para poder correr. Sí, seguramente no va a ser la mejor prueba para esa capacidad. ¿Sí? Vemos aquí ejemplos, en este caso, pues una jugadora con lesión de isquiosurales o que ha sufrido lesiones de isquiosurales en un pasado, pues evaluaciones que hacemos, podemos buscar esa flexión de cadera sin flexión de rodilla, podemos buscar la adaptación del test con el Jordan Test, buscamos fuerza isométrica de glúteo, fuerza isométrica de isquios a 30 grados y podemos hacer otros test, pero bueno, son test que ya nos sirven un poco para evaluar esa extensibilidad de la cadena posterior, esa capacidad de activar el glúteo y se disocia ante el isquio, ante lumbares, ante erectores y luego un test para evaluar a 30 grados. Aquí es importante que midamos a cuántos grados está la rodilla cada vez que hagamos el test, porque si no nos va a dar resultados falseados y nos interesa que sea lo más replicable posible. Seguimos con el paso 3. Al final es la evaluación de la capacidad individual. El análisis de movimiento requiere que examinemos el sistema como un todo. Es importante evitar ese enfoque reduccionista. Lo que hemos visto anteriormente, de forma aislada, no tiene ningún sentido. Yo he seleccionado unos test que me van a evaluar, pues si para mí es importante elasticidad de la cadena posterior, lo tengo que evaluar. Fuerza de la cadena posterior, lo tengo que evaluar. Cómo corre, cómo se mueve en un sprint, lo tengo que evaluar. Me interesa por lo que sea cómo se moviliza esa cadera, pues tengo que buscar un acelerómetro o algo que me evalúe si esa cadera está haciendo un tilt o está rotando o está haciendo algo que me genere un análisis de interés. Simplemente que se entienda que no nos quedamos con un solo test, como podría ser simplemente elasticidad de cadena posterior y con eso ya determino si esa persona está preparada o no está preparada. Luego es importante el uso del vídeo para ver los tests, sobre todo cuando estamos haciendo test un poco más cualitativos, cómo se está moviendo, cómo está realizando el test, cómo se están comportando sus estructuras, si podemos analizar tareas como podría ser un aterrizaje, una capacidad de frenado, una capacidad de producir fuerza que puede ser una isometría, un salto, una RM, un perfil fuerza-velocidad, cómo corremos y cómo nos expresamos en sus maneras de aplicar carrera, en un cambio de dirección, en un sprint, una aceleración, un stop and go. Todo esto son capacidades que con el vídeo nos ayudan, no solo con el dato.
Y tareas básicas que nos puedan correlacionar datos pero nunca dar un resultado final. Esto es simplemente lo que he ido repitiendo a nivel de no dar ese enfoque reduccionista. ¿Vale? Una vez llegamos a este paso, deberíamos haber detectado los principales factores de riesgo que tiene un atleta basándose en su índice de riesgo y en su perfil de movimiento. Vamos a ver atletas que diremos que se mueven como los ángeles y veremos atletas que ya los ves solo caminar y dices, pinta mal, pero a lo mejor ese que se mueve súper bien ha tenido 4 lesiones y el otro no ha tenido ninguna. Tenemos que evaluar, tenemos que analizar y tenemos que ver por qué uno se lesiona y por qué el otro no se lesiona. Aparte de esto, pueden haber otras cosas que aquí no comento, pero que lo hace otro grupo de profesionales a nivel de evaluación. Vemos, por ejemplo, un tipo de evaluaciones. Pues, por ejemplo, son evaluaciones válidas, pues no te lo sabría decir. Evaluaciones replicables, pues bueno, un skipping se puede hacer, el ejercicio se puede hacer, la frenada es más complicada, pero sí que me evalúa la capacidad de este atleta, por ejemplo, que está en proceso de recuperación de un ligamento cruzado anterior, en su capacidad de producir fuerza contra el suelo a nivel del skipping de carrera y cómo absorbe la carga cuando frena. De esta manera yo puedo determinar más que nada estas placas de fuerza me dan los impactos y me da cuánto impacta cada pierna, pues por ejemplo en estos casos pues a lo mejor está impactando con 120, 130 kilos por pierna. Yo sé que para correr necesito pues 1,5, 2, 3, depende del ritmo, mi peso corporal, que aguante eso, pues hago una media de su peso por la fuerza que está produciendo por pierna y veo que sí que está produciendo suficientemente fuerza y eso es un criterio de éxito para mí para que pueda correr. Y frenando igual, pues cuánta fuerza está aplicando contra el suelo. Simplemente, cuánta capacidad de absorber tiene. Me da un valor y yo sé si está preparada o puedo pensar si está preparada para frenar o no lo está. Pueden ser evaluaciones funcionales que hagamos durante este screening para saber esos impactos, para saber cómo aterriza y cómo golpea, por ejemplo. Último paso. Tratar los resultados, tener un plan de actuación y revisar constantemente. Yo intento revisar pues a las 2, 3, 4 semanas como mucho, ir revisando pues los programas que hemos ido introduciendo, sobre todo en jugadoras que tengo un poquito más en mi día a día. No trato con todas cada día, pero sí con algunas. Estas sí que intento ir revisando, ir mirando lo que hacen, lo que no hacen, lo que les va bien, si van bien o no van bien. Y me quedo con los test que mejor me han ido o que se acerquen más a la evaluación que estoy haciendo en ese momento. Entonces, aquí es importante si pueden estar otros profesionales, mucho mejor para tener una visión completa. Yo, por ejemplo, de fútbol sé poco. Pues si me apoyo en staff técnico, pues seguramente ellos me ayudarán a entender por qué se está moviendo así. Con frecuencia, por no decir siempre, se combinan varios factores. Así que si no hacemos una evaluación integrada, no se pueden evaluar y no se pueden corregir. Si nos quedamos con un solo test, estamos lejos de la realidad. Estos resultados deberían de discutirse con todo el equipo, incluso con el atleta. Muchas veces, solo preguntando, ya te dicen por dónde van los tiros. Nos dicen, normalmente cuando acabo un partido acabo con la cadera bastante destrozada. Es un perfil de jugador del medio campo que está constantemente rotando la cadera hacia afuera, que está girando, está recibiendo de cara, se quiere girar. Todo esto nos puede dar pistas por dónde pueden venir sus problemas y qué test vamos a utilizar para evaluar todo esto. Es importante respetar ese periodo de adaptación, por eso esperar mínimo 2-3 semanas para volver a evaluar o para ver si eso está yendo bien. No podemos tener resultados de forma inmediata, menos con el ejercicio que propongamos. Muchas veces algunas pruebas pues o no nos irán bien o por logística no las podremos replicar constantemente y las vamos a ir sustituyendo por pruebas que sean más fáciles, que sean más replicables y que nos den un dato que nos ayude. A veces es difícil montar un sprint de 30 metros o montar alguna prueba que mida
el cambio de dirección, pues o porque no hay campos, o porque no disponemos de las cámaras, o porque no disponemos del tiempo, lo que sea, pues bueno, tenemos que buscar algo que nos ayude. Sí, es importante. Si para mí el sprint es importante evaluar, lo voy a evaluar siempre de alguna manera u otra. En un campo, en otro, con unas cámaras, con el móvil, que hay aplicaciones que se pueden hacer. Si quiero medir la fuerza, pues tengo dinamómetros para medirla. Tengo diferentes maneras de hacerlo y debería de hacerlo. Vemos pues diferentes maneras de hacerlo. Pues por ejemplo, aquí vemos esta chica que se está recuperando de una lesión en tendón rotuliano quirúrgico, tuvo una avulsión y pues hacemos una evaluación de cómo está su estado, sobre todo a nivel de movilidad en este momento, y vemos que hay una limitación importante en la flexión, ¿sí? Es normal. Un mes inmovilizada, pues tenemos su plan de actuación, que lo que hacemos a principio de los entrenamientos es evaluar cómo está esa movilidad, si está mejorando y luego, según su máximo, pues en este caso lo hacemos de forma jugada para que se vea, para que sea un poquito más lúdico, pues ella va buscando esa flexión de su rodilla de forma activa sin forzar nada. En el vídeo del medio, pues un jugador que está recuperando de una lesión de ligamento cruzado anterior, pues detectamos que con la pierna lesionada pisa mucho menos que con la otra o es capaz de aplicar menos fuerza, pues con plataformas de fuerza en este caso podemos ir controlando que la relación entre una pierna y la otra se parezca. Evaluaremos al cabo de unos días y veremos si en un test, por ejemplo, en este caso, el test que hago con él es una isometría 90 grados en sentadilla máxima, pues si compensa o no compensa. Y luego, por último, el vídeo de esta chica, donde vemos con las dos plataformas de fuerza, pues como es normal, por protección hay una pierna que no apoya en el suelo prácticamente. Aquí lo que buscamos es que empiece a apoyar. Más que nada porque yo lo que he visto es que no está apoyando, hay un 80-20%, por ejemplo. Pues mi plan de actuación en este caso es voy a utilizar este tipo de ejercicios donde la carga esté prácticamente en la pierna lesionada y los reviso constantemente, en este caso pues con un feedback al momento con las plataformas. Ella tiene que estar un 70% en la plataforma de arriba y un 30% en la plataforma de abajo, y va viendo pues lo que veis en el vídeo del medio, que veis la línea en medio, pues es lo que debería de ver, pero ligeramente inclinada hacia la izquierda en este caso. Y finalmente, para acabar, lo que tenemos que intentar hacer una vez tengamos estos tests es generar, pues, por ejemplo, este tipo de perfiles. Aquí vemos en un deporte individual y en un deporte de equipo. Vemos en un estado de forma bajo y en un estado de rendimiento alto. Aquí tenemos que colocar nuestros tests, por ejemplo, V2 Max, CMJ, isométrico a 90 grados de cuádriceps, McCall, Copenhagen test, rotación interna, los test que queramos o incluso por grupo muscular. Pues yo en este caso pues suelo evaluar por lesión. Pues por lesión, ¿qué me interesa? En un cruzado, en un CMJ a dos piernas, un SJ a dos piernas, a una pierna, los test de fuerza, y ver aquí qué perfil tiene a nivel de estos test y dónde está su déficit. Por ejemplo, en estos casos, pues si vemos el abajo de deportes de equipo, vemos que en agilidad el tío va flojo, ¿sí? Ahí va flojito. Pues por ejemplo, lo que queremos hacer es que eso no sea así y que se vaya a una agilidad bastante alta. Pues todo esto con los test que nosotros hayamos detectado, ¿vale? Simplemente he expuesto un poquito una manera más filosófica de hacerlo, más teórica, sin mucha práctica, y la idea es que en el siguiente webinar pues veamos una jugadora y todos los test que se pueden ir realizando y planes de actuaciones para que veáis un poquito cómo se va dirigiendo. Aquí tenéis formas de contactar conmigo, como os vaya mejor. Yo suelo contestar casi siempre. Y cualquier duda, pues tenéis aquí, pues lo que os digo, formas de contactar conmigo, como os vaya mejor. Y ahora pues lo que haremos es un poco esa ronda de preguntas. Cualquier duda que haya surgido y le pueda responder, pues lo voy a hacer encantado. Gracias por la presencia y por escucharme a estas horas un jueves, acabando la semana y seguramente muchos acabando la jornada laboral
o lo que hayamos hecho.